Bien, con lo que respecta a vértebras de forma individual, vamos a ir primeramente con la vértebra más destacada de todas, que es esta. Esta es la primera vértebra cervical, denominada más comúnmente como la vértebra atlas, debido a que soporta el peso del cuerpo, ¿bien? O el peso, mejor dicho, del cráneo. Entonces, lo que tenemos que destacar en esta vértebra son los siguientes puntos. En primer lugar, esta vértebra no tiene un cuerpo vertebral definido, o sea, no tiene el cuerpo vertebral clásico de las otras vértebras. En su lugar, para aguantar el peso, lo que tiene son estas dos estructuras que vemos acá, que son las masas laterales del atlas. En segundo lugar, lo que tenemos es que estas masas laterales están unidas por estas dos estructuras que constituirían los arcos, el arco anterior del atlas y el arco posterior del atlas. Bien. En tercer lugar, algunos autores indican que el atlas no tiene netamente una apófisis espinosa porque no tiene una suficiente prominencia ni es plana como para ser una apófisis, pero sin embargo algunos constituyen esta apófisis como la apófisis espinosa del atlas. Ahora vamos a ir con eso. Bien, yendo primeramente con la parte del arco anterior. El arco anterior tiene la apófisis anterior del atlas o tubérculo anterior del atlas, que se encuentra pintado aquí claramente de color rojo. La apófisis posterior del atlas, que se encuentra en el arco posterior, generalmente tiene un aspecto bifurcado, como podemos ver acá, y también está de rojo. Bien, en la parte del arco posterior del atlas, en la parte superior podemos observar esto, que es un pequeño surco, que es el surco para la arteria vertebral. Es así que el atlas no tiene netamente la clásica configuración, pues la arteria vertebral entra por el conducto y luego lo que hace es incurva hacia atrás e ingresa al cráneo a través de esto. Bien, otra característica que tenemos es que el atlas presenta dos tubérculos, el tubérculo anterior y el tubérculo posterior, mucho más definidos, y presenta la unión de las apófisis transversas mucho más grande y mucho más amplia que en las demás vértebras. Con lo que respecta a sus carillas articulares y superficies articulares, lo que tenemos es que las masas laterales tienen esta superficie, básicamente que en algunos de los libros describen como suela de zapato, y claramente se ve de esa forma acá. Esta superficie superior articular es cóncava y está destinada a articularse con esta región, con las masas laterales del occipital, específicamente con los cóndilos del occipital. O sea, vendría a articularse aquí de esta forma. Bien. Internamente a estas superficies articulares tenemos unas superficies bastante rugosas y anfractuosas, que es donde se alojan los ligamentos que unen el diente del axis, que es la vértebra inferior, con el atlas. Bien, y por lo tanto tendríamos que tener, y aquí tenemos en el arco anterior del atlas, una pequeña fosa, que es la fosa que aloja a la apófisis odontoides del axis. Con la parte de abajo ya no tiene la apariencia de suela de zapato en la parte de la superficie articular, sino que tiene la apariencia circular y simplemente sirve de soporte sirve de soporte articular para unirse con la vértebra inferior, que es el axis. Bien, vamos con lo que respecta a las particularidades del axis. El axis tiene como particularidades, y como la más importante de ellas, esta apófisis que parte del cuerpo vertebral. Esta apófisis se denomina apófisis odontoides y lo que hace es introducirse por detrás del arco anterior del atlas, dentro del conducto vertebral, como podemos ver aquí. Esta es su posición anatómica. Bien, con lo que respecta a las otras particularidades del axis, se puede decir que en la parte del cuerpo vertebral y lateral, en la parte de los pedículos, tiene una superficie articular destinada a articularse con el atlas. Esto constituiría básicamente las verdaderas apófisis articulares superiores del axis. Bien, con lo que respecta al resto, pues no tenemos más particularidades que decir. Sus apófisis articulares inferiores están bastante pequeñas y unidas a la lámina, y tiene una lámina mucho más gruesa que el resto de las vértebras, puesto que igual debe aguantar una gran cantidad de peso del arco posterior del atlas. Bien, aquí clásicamente está dividido su apófisis espinosa. Con lo que respecta a las características de otras vértebras, la sexta vértebra cervical se caracteriza porque el tubérculo anterior de su apófisis transversa es bastante prominente y se denomina tubérculo carotidio o de Chassaignac. Con lo que respecta a la séptima vértebra cervical, es conocida también como la vértebra prominente, dado que tiene una apófisis espinosa bastante prominente, similar a las dorsales, o sea, se empieza a dorsalizar esta vértebra. Además de que en la parte inferior ya goza el cuerpo vertebral de las carillas costales del cuerpo para poder articularse con la primera costilla del esqueleto del tórax. Un último detalle, básicamente en la parte de lo que respecta
al agujero vertebral. Este generalmente se encuentra tabicado, en este caso se nota un poco de los vestigios del tabique. Bien, agujero vertebral tabicado. Listo. Con lo que respecta a las vértebras torácicas en lo particular, tenemos que la 10ª vértebra torácica no presenta una carilla articular costal inferior a la altura del cuerpo. Bien, por lo tanto se dice que la 10ª solo está articulada con una costilla. Debido a ello, las siguientes 2 vértebras, como podemos ver acá, tienen caracterizado que en la parte del cuerpo solo tienen una carilla costal. En este caso no se nota muy bien en la segunda. Aquí está una y aquí está solo una. No gozan de 2 carillas, por lo tanto la vértebra torácica 11 y la 12 solamente se articulan con una costilla que corresponden a las costillas flotantes. Bien, con lo que respecta a las características particulares en la parte de las vértebras lumbares, tenemos que clásicamente la vértebra inferior, la 5ª vértebra, es la más grande y generalmente es la que se encuentra más deformada por el peso del cuerpo humano. Bien, otra de las características es que su carilla articular inferior está destinada, es generalmente más grande que el resto de las carillas porque está destinada a articularse con la carilla articular superior del sacro. Bien, esto con respecto a las particularidades de la columna lumbar, y iremos en otro video con el sacro como hueso específico.